Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con Patricio Vergara, director general de CIPTAR, y Cristian Zamorano, académico de la Universidad de Antofagasta, doctor en Ciencia Política. Estamos analizando los debates que se realizaron durante la última semana en nuestro canal, que realizó CIPTAR con el apoyo de Iquique Televisión. Hemos conversado de temas más bien generales respecto de estas elecciones de consejeros regionales, y me gustaría ahora ahondar un poco en lo que surgió de estos debates, muchas propuestas novedosas, Patricio, personas también, líderes nuevos, ¿cierto? Candidatos que realmente prácticamente nadie conocía en la ciudad y gente que es valioso que se incorporen a la política. Una política está tan denostada, ¿cierto? Y que haya gente joven, por ahí una chica de 20 y tantos años, otro muchacho de 30 años, muy interesante, además porque bastante preparado. ¿No? Así es. Jóvenes universitarios. ¿Qué te pareció esa parte de lo que dejó el debate? Bueno, yo creo que efectivamente llama la atención de que dentro de las distintas opciones que tuvimos acá, que tuvimos la oportunidad de ver, habían bastantes profesionales. Eso es bien interesante. Hay gente con cierta trayectoria en la que algunos de ellos no tenían una historia política significativa atrás de eso, pero sí tenían actividad en sus respectivas instituciones, habían ocupado algunos cargos que les permiten tener una visión y una cierta propuesta para Tarapacá. Y entonces eso nos llamó mucho la atención y muy favorablemente, porque significa que la gente está de alguna manera recogiendo la idea de formación o de creación de una democracia regional, llamémosla de alguna manera, un espacio político, una arena política en la cual yo diría que se está conformando. Creo que nunca hubo una verdadera arena política simplemente con el esquema de senadores y diputados, eso no se constituyó. Más todavía con esto de las dos regiones, ¿no?, que comparten una senaturía. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que estamos viendo ahora es constituirse un espacio político y estos líderes empiezan a emerger en ese espacio porque creen tener una oportunidad y aprecian ciertamente el debate, la discusión, y por eso estuvieron acá con nosotros. Cristian, hasta hace poco, ¿cierto?, el tema del desencanto de la ciudadanía, de la desafección con la política, se temía, digamos, como una situación grave que podría ocurrir, sobre todo pensando en estas elecciones. Sin embargo, pareciera que ello no es tan así, que la gente está disponible, digamos, para participar, sobre todo con tantos candidatos a presidente, donde hay tantas opciones. Y ese temor que hasta hace un año, un par de años atrás, ¿cierto?, de que la gente prácticamente iba a dejar de acudir a la urna, iba a dejar de participar en política, pareciera que no es tan así. ¿Cómo lo ves tú, pensando en que ya faltan unos pocos días, digamos, para que se dilucide en definitiva qué va a ocurrir? Bueno, Gandhi decía que no todo está absolutamente perdido ni todo está absolutamente ganado. Yo creo que acá tampoco hay que felicitarse demasiado. Yo creo que igual hay una crisis de los partidos políticos. Basta mirar la elección presidencial, lo que está sucediendo con Michelle Bachelet. La gente no está votando por un partido político, está votando por una persona. La aparición Parisi en menos de 6 meses importante tema ese. Por una persona. Por el MEO, desde la última vez se fortaleció realmente como partido político, lo dudo, también se está votando por una persona y ahí tenemos casi 60% del electorado que está votando por personas, es decir, una crisis de la institucionalidad. Pero como eso es el aspecto negativo, pero como lo subrayó Patricio demasiado bien, es decir, si yo critico el caudillismo porque va en contra del fortalecimiento o profundización del espíritu cívico y por ahí espíritu ciudadano, la participación por parte de profesionales de la sociedad civil que se preocupa por su entorno social, institucional, eso hace parte, es un fortalecimiento del espíritu cívico. Y en ese sentido es una dinámica que ya está agarrando mucho más vuelo en este país. Lo que no está mal, eso es innegable. Y yo creo que hay dos dinámicas contrarias, pero que siguen un mismo proceso. Lo que uno tiende a esperar, y yo creo que eso va de la mano, como siempre lo reitero, con la educación, es que debemos crear ciudadanía. Si no nos sirve nada hacer reformas que entregan más democracia si no hay espíritu cívico. Patricio, respecto de los temas que se tocaron prácticamente todos, yo diría que todos los temas importantes de la región. A lo mejor el tema de relaciones internacionales no hubo espacio, quizás fue una falta, pero en general la mayoría de los temas.
hubo bastante hincapié en todo lo que dice relación con los recursos naturales, ¿cierto? Con desarrollar una economía sustentable y apoyado además, ¿cierto? Con esta encuesta del CEP que salió hace poquito, donde el 83%, ¿cierto? de la ciudadanía en nuestro país dice que está de acuerdo con la nacionalización del cobre, algo que realmente yo creo que sorprendió a todo el mundo, porque parecía una bandera de lucha de algunos candidatos, Marco Enrique Minami, ¿cierto? Hace un tiempo atrás, Marcel Cloda, a lo mejor en esta elección, pero que haya ese nivel de consenso, ¿cierto? Respecto de nacionalizar el cobre, yo creo que hay un antes y un después de esa encuesta del CEP, ¿o no? ¿O crees tú que va a pasar un poco a la historia este tema? Yo creo que no va a pasar a la historia, pero creo que es importante reinterpretar el concepto que hay detrás de la nacionalización del cobre. Creo que es una expresión de un tema que se ha ido desarrollando en la sociedad chilena en los últimos años y que es el concepto de abuso. Yo creo que lo que hay detrás es llevar ese mismo elemento del abuso de los consumidores, del abuso, ¿no es cierto?, con las universidades que lucran y dan mal atención, ha ido permeando hacia la idea de que nuestro Estado de alguna manera ha permitido lo que podríamos llamar un cierto abuso del capital internacional con la extracción de los recursos naturales. Yo creo que eso es lo que está detrás de este fenómeno y apunta efectivamente a decir, acá se dieron tal cantidad de facilidades que permitió que el capital se en muy poco tiempo, ¿no es cierto?, hiciera toda en definitiva, se pagara por la inversión, las remesas que hay hacia el exterior. Nosotros hicimos un seminario el 15 de enero de este año y la CEPAL nos mostraba la impresionante cantidad de remesas fruto de la inversión extranjera directa, que supera con varias veces la inversión que se ha hecho. Y la gente de alguna manera, ¿cierto?, percibe eso y siente en el fondo una frustración, ¿cierto?, un desahogo a través de... Y sobre todo en nuestras regiones, que perciben que dentro de todo ese juego son las que menos ganan y son las que más de alguna manera están contribuyendo, porque ahí es donde se está realizando la explotación de los recursos. Y ahí hay un tremendo tema que tiene que ver con el futuro, porque la pregunta que se hace uno es ¿y qué es lo que ha ido quedando después de 15, 20 años de explotación minera en determinadas regiones del norte? Cristian, en ese sentido, y avalando un poco lo que decía Patricio, hay algunas empresas mineras que tenían sus proyectos a 20, 25 años de recuperar la inversión, y uno lee los informes, digamos, ¿cierto?, de utilidad y en 2 o 3 años los recuperaron completamente. O sea, eso no estaba previsto porque, claro, el cobre, ¿cierto?, uno pensaba que iba a tener 90 centavos, a lo mejor $1, $1.10, y de repente llegó a $4. Y nadie previó desde el Estado, ¿cierto?, que una participación de esas utilidades, digamos, que no estaban previstas, también fueran, ¿cierto?, al erario nacional para mejorar tantas cosas que se necesitan. ¿Tú crees también que la gente se dio cuenta de eso y por eso está, digamos, en esta posición tan radical, podrían decir algunos, de la nacionalización del cobre? Bueno, yo creo que hay una revolución que pasó desapercibida, que es la revolución de Internet, que es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay todo un paradigma de transparencia que se instaló, y transparencia del poder político, como lo pueden ver con los diferentes escándalos que concernen justamente a Estados Unidos. Pero a todo nivel la información llega muy rápido a la masa. Y que bien que no esté muy educada, igual existe una masa crítica mucho más presente. ¿Qué pasa? Que con estos temas países hay una lectura mucho más, ¿cómo decir?, crítica de la realidad. Es decir, que hemos pasado de los 90, de 30% de inversión extranjera y 70% de propiedad nacional a 70% de producción extranjera y 30% de los recursos de Chile. Yo creo que eso hoy en día impacta en la sociedad civil. Y es normal, menos mal de hecho que impacte, porque de algún modo es absolutamente legítimo. Pero por otra parte, justamente acá hay también un peligro. Si nacionaliza más el cobre, ¿qué significa en sí? ¿Qué significa? Acá tenemos centros de investigaciones, centros técnicos que preparan obreros calificados. Hay una implicación de la actividad minera en la sociedad civil, en la creación de obreros, de mano de obra calificada. Hay creación de empresas de plusvalía importante, tecnología. Si más nacionalización implica más de esa calidad de creación a nivel nacional, lo sigo.
Pero tú dices más nacionalización, significa que Chile va a recibir más dinero. Eso es simplemente lo que significa. Yo creo que no. Ahí también hay que venir como una retórica más tecnicista. ¿Cuál es el proyecto país? Y básicamente yo creo que es eso lo que está pidiendo la gente. ¿Cómo domesticamos, domamos el crecimiento que conoce el país? Porque aparentemente no está hecho bien y no está hecho bien la repartición. Si nos queremos acercar al desarrollo, debe haber una mejor repartición. Yo creo que en eso estamos. Y para terminar, esta elección del gobierno regional en realidad acerca a la sociedad civil al poder. Antes la cara más visible era la municipalidad. Hoy en día este gobierno regional acerca a la región a la gente. Patricio, cuando uno conversa con algunos destacados ejecutivos de las compañías mineras y les pregunta por qué no hay valor agregado en la minería del cobre, hay excusas que de repente son un poquito, llaman la atención, por decirlo menos. Por ejemplo, que no se pueden hacer fundiciones en nuestro país porque es muy caro, que están todas en China, cierto, que no se puede generar valor agregado en el caso de a lo mejor el cobre, porque eso se hace en otros países, sería muy caro, o no tenemos los técnicos. He escuchado gente que dice que no tenemos los técnicos, no están los ingenieros, en el caso del litio, por ejemplo, fue muy claro eso, cuando tenemos acá prestigiosos, ¿ciertos?, científicos en nuestro país y podríamos generarlos si es que se necesitan, digamos, en el mediano y largo plazo. Suena más, digamos, una excusa esto, más a un contubernio, a un cierto acuerdos, digamos, entre países o entre bloques de países para seguir siendo productores de commodities. Bueno, yo creo que lo que hay detrás acá es el tema de los precios relativos. En particular eso significa, por ejemplo, que los chinos tienen mucho interés en compra de concentrados de cobre. Tienen mucho, entre otras cosas porque nadie supervisa qué es lo que va junto con el cobre, ¿no? Ese es un tema bien importante de tomar en cuenta. De hecho, hay antecedentes, por ejemplo, en el caso de Coquimbo, de toda la cantidad de oro que fue incorporada dentro de los procesos y que no era contabilizado. Usted sabe que el oro tiene una legislación específica que regula su extracción y su fundición y todo eso. Esto está numerado, por así decirlo, cada barra de oro. Es decir, es un proceso complejo. Sin embargo, durante mucho tiempo eso aconteció. Yo no sé si está sucediendo ahora, pero lo que quiero decir es que cuando salen los concentrados, salen muchos minerales ahí y efectivamente las fundiciones chinas tienen extremado interés en eso, ¿no? Entre otras cosas porque ellos operan por volumen. Entonces, la idea de ellos es que tienen costos económicos mucho más bajos que los nuestros y por tanto pueden ofrecer también un precio más atractivo que lo que se realizaría acá. Hay un tema asociado con los precios, pero también es cierto que esa es una función también del Estado, porque lo que sucede es que, veámoslo así, se ha pasado del esquema de la pirometalurgia a la hidrometalurgia. Es decir, antes se fundía buena parte y lo que se extraía al final de todo el proceso era un largo proceso en que había algún valor agregado. Acá ahora los productos de hidrometalurgia, si bien tienen mucha tecnología detrás, en definitiva cuando sale un producto, un cátodo, ¿no es cierto?, muy primario, ¿no? Prácticamente igual a lo que había antes. Y cuando hablamos de que ese cobre está incorporado a veces en los microchips y todo eso, no es el cobre que nosotros entregamos, es el cobre que después es procesado en Holanda, Italia y algunas fundiciones que son las únicas que saben llegar de los porcentajes de pureza con que esto sale, ¿no es cierto?, a lo que es necesario para los microchips. Entonces, hay alguna tecnología que nosotros no manejamos, pero también una tecnología que llevamos años que podíamos haber tomado nota de eso y haber generado, como se hizo hace 40, 50 años con la creación del Centro de Investigación Minero-Metalúrgico, por ejemplo, en el proceso precisamente de la nacionalización, en el cual se dotó de un centro de investigación y de formación de especialistas, de ingenieros, que en buena medida son los que han manejado la minería en nuestro país. Si al final de cuentas uno dice, ¿y qué es lo que agrega el capital extranjero? Son algunos técnicos, pero quienes manejan todo el proceso son chilenos. Cristian, si avanzamos un poquito más en este tema, ¿cómo visualizas tú
lo que va a ocurrir en el próximo gobierno. Esta ciudadanía que se empodera, esta ciudadanía que no quiere más abuso y que de alguna manera además tiene grandes expectativas respecto de lo que eventualmente podría ser cierto, el nuevo gobierno, especialmente digamos con todas las promesas que ha hecho de campaña Michelle Bachelet, que pareciera cierto a todas luces y en todas las encuestas, la última que se acaba de publicar hoy así lo señala. ¿Cómo ves tú a esta ciudadanía? ¿Va a volver a las calles? ¿Va a presionar? ¿Se va a conformar? ¿Va a haber luna de miel? ¿Cómo lo ves? Bueno, como decir, la alta tasa de adhesión de Michelle Bachelet va de la mano con el nivel de impaciencia de la gente, yo creo. Y yo creo que la nueva mayoría, exconcertación, está frente a personalmente una problemática que para mí es vertiginosa, porque va a tener que responder y hacer los cambios que no fue capaz de hacer durante 4 gobiernos. Y que de algún modo igual el gobierno de Sebastián Piñera empezó en algunos dominios a hacer algunos cambios. Ellos tienen que enfrentar eso más un plazo de tiempo bastante corto, porque le van a pedir resultado inmediato, sabiendo que además el mandato del presidente acá es muy corto, que es de 4 años. Es demasiado corto, ya el primer año hay que ponerse, hay que instalarse, y se trabaja en segundo, tercero, y el cuarto ya es la campaña presidencial del mandato que viene. Y lo difícil por Michelle Bachelet, como lo dije anteriormente, la problemática es cómo domesticamos esta tasa de crecimiento sostenida. La respuesta es, yo pienso, con más Estado. Pero cuando dices más Estado, eres un comunista, un leninista marxista, como decía, marxista-leninista. Pero en sí no es simplemente eso, porque acá también hubo una postura doctrinal bastante fuerte y bastante cejada, que es que el Estado no participa. El Estado no como regulador. El Estado no participa ni en la salud, ni en la educación, ni en la economía. Yo creo que acá hay un espacio para crear una socialdemocracia, que no es un Estado socialista, que es más Estado. El Estado no como actor principal de la economía, el Estado como que regula el mercado. ¿De qué manera lo regula? El Estado que juega el papel principal en educación, el Estado que juega el papel principal a nivel de salud. Yo creo que eso debe hacerse de manera paulatina y va a ser muy difícil hacerlo a corto plazo. ¿Por qué? Porque tienes que tomar a contrapié todo un sistema que fue configurado de otra manera, que es decir, el principio neoliberal, el Estado subsidiario. El artículo 1 de la Constitución lo consagra. En la base de institucionalidad. ¿Significa qué? Que toda la Constitución está forjada en base a ese principio. ¿Cómo lo cambio? De manera paulatina, con el consenso, y eso va a ser difícil de llegar a eso, pero para eso sirve la política. Oye, y a propósito de eso, ¿cierto? Y de lo que tú señalabas al principio, eventualmente, digamos, si es que no se producen cambios significativos en la conformación del Parlamento, no va a ser fácil tampoco, ¿cierto? Llevar a cabo ciertas iniciativas que requieren del consenso, requieren de ponerse de acuerdo. ¿Cómo ves esa situación? Porque tú hablabas de esta ciudadanía, ¿cierto?, que le cree a Michelle Bachelet, pero no necesariamente va detrás de los partidos que la apoyan. No, por eso digo que es una dinámica vertiginosa, porque básicamente en este sistema tú te garantizas la gobernabilidad simplemente con un partido político en el Congreso, porque te necesitas la mayoría. Y además lo que hizo el sistema binominal es que te limitó esta gobernabilidad a 2 grandes bloques, y no hay ninguna tercera vía. Y acá va a haber un problema político muy grande. Yo creo que lo que va a suceder es que los partidos políticos van a tener que ellos mismos, y eso va a ser muy difícil, romper el binominal. Es decir, vamos a ver quizás un movimiento de RN, quizás más hacia el centro, de la DC más hacia a la derecha, porque la DC a la base es un partido de derecha, en algunos temas valóricos está más a la derecha que RN. Entonces, yo creo que ahí va a haber, la tensión no puede simplemente quedarse en la sociedad civil, a un momento dado también va a llegar a nivel de los partidos políticos. Yo creo que ya se vio un poquito durante el mandato de Sebastián Piñera. Y vamos a ver cómo reacciona el Congreso, cómo va a reaccionar. Bueno, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa. Estamos aquí en Masa Crítica, en Iquique Televisión, conversando con Patricio Vergara, director general de CIPTAR, y Cristian Zamorano, académico de la Universidad de Antofagasta, cientista político. Un breve alto y ya estamos de regreso al último bloque.